El día de hoy estaremos hablando siempre, ¿verdad?, sobre la misma línea del Renacimiento, de la parte del 480, solo que esta vez centrándonos un poco en los llamados los cuatro grandes del Renacimiento. Para iniciar, como hablábamos un poco en la clase pasada, 480, vamos a estarnos refiriendo a toda esta época del siglo XV, conocido como el primer Renacimiento o el Bajo Renacimiento. Ya acá, a diferencia del 300, ya es mucho más grande y mucho más visible la diferencia del traspaso de la parte del gótico hacia este nuevo estilo. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a encontrar durante este periodo? Primero, la recuperación de la antigüedad y la desaparición de lo medieval. Muchos de los artistas retoman aquellos criterios establecidos tanto por griegos como por romanos en cuanto a la parte estética y la perfección de la forma. Hay un desarrollo del humanismo y el antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Ya la religión no va a ser o no va a dominar tanto los temas como fue en los estilos anteriores, sino que en este caso se le da la importancia al hombre. Entonces, siguen habiendo ciertos temas religiosos, pero dándole mayor protagonismo al hombre y también a su entorno. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que el hombre es importante, su inteligencia, el valor superior al servicio de la fe en el que se une con el Creador. Entonces, tomar tanto la perspectiva de la religión, pero el hombre como creación de este ser superior. Hay una mayor importancia a ese entorno, los artistas dejan de ser anónimos. Muchos de los que vienen siendo las representaciones artísticas en los estilos anteriores o en las épocas anteriores, sea para pintura, escultura, arquitectura u otro tipo de expresión de arte, no tenía a alguien a quien atribuírsele. En este caso, ya para el Renacimiento, ahí sí empezamos a conocer los nombres de los artistas y obviamente pues la fama que cada uno de ellos tiene. Surge el taller del maestro, donde las personas se dirigían para poder en este caso pedir la obra que ellos quisieran. Fuera una escultura, fuera una pintura, fuera algún tipo de obra específica, pero se hacían a pedido, por encargo. Las obras eran financiadas por las familias pudientes. Entonces, aquí es donde aparece un término conocido como los mecenas. Los mecenas eran aquellas personas que se encargaban de dar el dinero necesario para que el artista pudiese desarrollar su obra. Entonces, aparecen dos grandes familias que son conocidas como que los mayores mecenas, que en este caso son los Medici y los Sforza. Hay una representación de la naturaleza, hay un gran uso de la perspectiva, ya bastante desarrollado, ya un poco más claro que en las veces anteriores. Hay una gran importancia con la parte de la proporción y las esculturas regresan a la perfección del clasicismo, sobre todo tomando la parte de los cánones griegos. Entrando ya un poco lo que es el tema, tenemos que durante este periodo vamos a conocer a cuatro grandes artistas que hoy en la actualidad son conocidos como los cuatro grandes del Renacimiento. Nos referimos a Leonardo da Vinci, a Donatello, a Miguel Ángel y a Rafael. Estos cuatro artistas son los que vienen a marcar esta época del 480 y que incluso sus obras y la forma en que ellos trabajan hoy en la actualidad siguen siendo inspiración para otros artistas y están bastante conservadas y siguen siendo también una fuente de inspiración y de admiración. Iniciamos hablando un poco de Donatello. Su nombre en realidad es Donato di Niccolo di Beto Brandi. Él nació en Florencia en 1386. Recordemos que hablábamos también en la parte del Trecento cómo se viene a desarrollar más que todo en este ámbito de Florencia. Entonces, en la época anterior, él empieza a desarrollar un poco más ya la parte del arte que él ya traía, porque en este caso él viene creciendo en un ambiente bastante artístico, pero es durante esta época del 480, que él logra desarrollar como tal todas sus habilidades. Él es artista y es escultor y es creador de una técnica especial que se llama schiacciato. Eso prácticamente es tomar un relieve o trabajar algún tipo de piedra utilizando el relieve para darle un poco más de volumen. Sin embargo, ese relieve no es tan profundo, es algo muy sutil, pero que logra
dar a la obra, en este caso, ese ambiente de tridimensionalidad y de volumen. Poco más adelante vamos a ver un ejemplo de este tipo de técnica. Él fue discípulo de Filippo Brunelleschi, quien era arquitecto, escultor y también orfebre. Entonces, muchas de las técnicas iniciales las aprendió con Filippo Brunelleschi, quien fue su maestro. Las esculturas que él realizaba eran de gran naturalismo, eran realistas y eran idealizadas. Entonces empezamos a darle siempre, ¿verdad?, este énfasis en el hombre, pero cuidando las proporciones, estudiando un poco más los músculos, la forma del cuerpo, para que sea lo suficientemente realista, sin dejar a un lado esta parte del movimiento. Y él empieza a estandarizar la realización de las estatuas de bulto redondo. ¿A qué nos referimos con esto? Aquellas estatuas que podían ser apreciadas 360 grados, es decir, que eran completamente tridimensional, ya que en el aspecto de la escultura conocemos también las estatuas de medio bulto, las cuales únicamente pueden ser vistas de un perfil o no están completamente esculpidas, sino que por lo general adosadas a otra pieza, entonces no se puede visualizar de todas las perspectivas. Dentro de las obras que realizó este artista tenemos primero el David, que fue realizado en mármol. Ahora es muy recurrente en estos 4 grandes del Renacimiento la utilización, o más bien dicho, la realización de la escultura del David. David haciendo alegoría, ¿verdad?, a la que historia de la lucha entre David y el gigante Goliat. Entonces podemos apreciar cómo en esta escultura se encuentra David triunfante y en sus pies se logra observar la cabeza de Goliat que fue vencido. El lado derecho tenemos la Asunción de la Virgen, que está realizada con la técnica que hablábamos, que es el estacheato, y pueden observar cómo muy sutilmente se logran identificar aquellas líneas que van a definir la figura, siendo un trabajo en bajo relieve pero muy superficial, casi que plano. Sin embargo, la manera en que fue realizado, más la selección de la colocación de los elementos en esta material, que siempre viene siendo la parte de la piedra, logra crear este volumen. También tenemos la cantoría de la iglesia de Santa María del Fiori, que era el espacio donde se colocaba el coro. Entonces él se encargó de realizar toda esta parte esculpida, como la podemos observar, y aparte de aquellos aspectos religiosos, también realizaba bustos y otro tipo de estatuas, como el caso del retrato de Niccolò da Ussano. Otra de las características de este artista es de que él no solamente se queda encerrado en realizar su escultura en mármol. En el caso de este retrato, ese fue realizado en terracota. La terracota es una técnica que utilizaban mucho los romanos, que consiste en tierra cocida. Después está la Anunciación Cavalcanti, que se va a caracterizar por emplear siempre la roca como la base, pero aplicando ciertos destellos en dorado. Ahora, lo que atrae más sobre esta obra es de que, a pesar de tener esos destellos dorados, no deja a un lado o no deja de desenfocar el tema, que en este caso viene siendo la Anunciación. Es decir, las figuras no pierden protagonismo a pesar del sinnúmero de adornos que pudiese tener la pieza. Y nuevamente aparece otra escultura del David, pero en este caso viene siendo en bronce. Además, cabe destacar que este artista viene siendo el primero que viene a rescatar aquel tipo de esculturas desnudas que habían sido o que habían dejado de ser desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de los griegos, que fue la última vez que se hizo, y que luego por las prohibiciones de la iglesia y todo eso tuvieron que dejarse de hacer. Entonces él trata de rescatar ese desnudo en la escultura. De hecho, él se atreve a realizarlo. Continuamos con Rafael, cuyo nombre es Rafael Sanzio, también conocido como Rafael de Urbino, ya que él nació en la ciudad Urbino el 6 de abril de 1483. Él fue pintor y arquitecto y es conocido como el niño prodigio del Renacimiento, ya que a muy corta edad él mostró facilidad en técnica, en uso de color, en la manera de poder proyectar todo lo que eran sus pinturas.
Él encarnó los ideales del humanismo renacentista en cada una de sus obras y siempre se tenía aquella pasión por el clásico griego. ¿A qué nos referimos? Nuevamente que se retoman aquellos cánones de belleza establecidos por los griegos. Tenía una gran admiración por las obras de Leonardo da Vinci y las estancias del Palacio Apostólico del Vaticano son su obra más grande, aparte de haber sido uno de sus primeros trabajos que fue realizando en etapa. Las estancias vienen siendo cuartos o ambientes especiales dentro del Palacio Episcopal, del Palacio Apostólico del Vaticano, que hoy en día forman parte de aquellas reliquias dentro del Museo del Vaticano. Entonces van a ser 4 estancias, que son la estancia del sello, estancia de Leodoro, estancia del incendio del Bargo y la estancia de Constantino. Para nosotros ejemplificar en este caso el trabajo que realizó Rafael, vamos a estudiar un poco aquellas pinturas encontradas dentro de la estancia del sello. Entonces iniciamos con la disputa del Santísimo Sacramento. Este fue el primer trabajo que él realizó. Fue ejecutado más o menos terminado en el año 1509 y se encuentra dentro de la estancia de la asignatura o estancia del sello. Ahora, se destaca por ser un gran fresco donde se pueden observar tanto la filosofía teológica y la filosofía espiritual, en el aspecto que tenemos en la parte superior a Jesús con los santos, María y Juan el Bautista, mientras en la parte inferior tenemos filósofos, literatos y otro tipo de científicos, pero tomando en cuenta que en el centro se encuentra la Eucaristía y que al final es algo que los va a unir. Después está la Escuela de Atenas, esta siendo la pintura más conocida, sobre todo por el uso de la perspectiva. Lo que trata de identificar dentro de este cuadro es un tipo de convención entre filósofos, pero filósofos de todos los tiempos, destacando al centro Sócrates y Platón, y luego pudiendo haber encontrado otros, como el caso de Heráclito, Pitágoras, entre otros. El Parsano, que hace referencia al monte Parsano, donde habita el dios Apolo, que lo podemos observar en la parte central tocando el violín y nuevamente también siendo acompañado por muchos de los literatos, dentro de los que se logra identificar más que todo a Dante Alighieri, a Homero, a Petrarca y a Ariosto. Finalmente, la jurisprudencia, que representa las virtudes cardinales y también las teologales, que son la fortaleza, la prudencia y la templanza. Y luego en la parte inferior logramos observar la ley, más que todo mandamientos o cierto tipo de normativa para poder conseguir la parte espiritual. Esta data de 1511 y tiene una anchura de la base de 660 centímetros. En la parte superior podemos encontrar una bóveda. En esta bóveda se logran integrar 4 grandes medallones con alegoría a las facultades del espíritu, que en este caso son la filosofía, la teología, la poesía y la justicia. Cada una de ellas también cuenta con pequeños cuadros que van a ser en relación a lo que ellos están representando. Entonces, en ese caso podemos ver cómo la teología tiene en correspondencia el pecado original. En el caso de la filosofía, se encuentra con una persona que está viendo la esfera del mundo. Después tenemos la jurisprudencia, que es la parte del juicio de Salomón, y finalmente la poesía con el musical entre Apolo y Marcías. Pasando ahora a Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la ciudad de Vinci. Él fue, llamándolo popularmente, un todólogo, ya que era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista botánico, entre muchas otras ciencias que logró desarrollar. Empleó técnicas innovadoras y colores vanguardistas en todo lo que fue su obra, y algo que lo va a destacar es que todo este conocimiento de las ciencias que él tenía también se logra observar en esta obra, sobre todo la parte de la botánica, la anatomía y la geología. Sus obras más conocidas, la Gioconda, tenemos la Virgen de las Rocas, que es poco conocida, sin embargo se atribuye como una de las mejores obras pictóricas de Leonardo da Vinci. La Última Cena,
que ha entrado en cierta polémica por la parte religiosa y por muchos estudios que se le han venido haciendo, así como ciertos descubrimientos. Después está el Salvator Mundi, que es una representación de Jesús, pero en este caso utilizando una vestimenta medieval, y cuyos artistas han dicho que han encontrado un error en esta parte del globo, ya que es completamente transparente, pero al ser una transparencia el reflejo debería estar al revés y no solamente dejar observar lo que la ropa como tal. Asimismo, existe un conflicto entre si en realidad esta pintura pertenece o no pertenece a Leonardo da Vinci, y hubo un tiempo también que estuvo desaparecida. Y luego podemos observar la Virgen y el Niño, donde vemos bastante plasmado también el estudio, como hablábamos de la botánica y la geología, para hacer énfasis en el paisaje. Finalmente tenemos a Miguel Ángelo Buonarroti. Él nació en Caprice el 6 de marzo de 1475. Él fue arquitecto, escultor y pintor, teniendo mayor desarrollo en la parte escultórica. Sus obras van a romper con este clasicismo que ya estaba bastante establecido, y lo que trata de plasmar es el realismo, pero sin dejar a un lado siempre la parte de la belleza que nos dictaban los griegos, y él busca más que todo la expresividad y el movimiento en su obra. Los protagonistas deben expresar sus sentimientos y las expresiones de manera dramática, y hay una expresión sobre todo que fue la dominante, que en este caso se le denominó como terribilità. Esto vamos a verlo tanto en la posición de los cuerpos, que va a crear una tensión visual, y en las expresiones de rudeza o de expresiones negativas que vamos a lograr ver dentro de las obras de él. La más reconocida es la Piedad, titulada en realidad como la Pietà. Podemos observar a la Virgen que tiene en sus manos a Jesús luego de ser descendido de la cruz. Algo que llama mucho la atención de esta obra es el hecho de cómo logró moldear el mármol para crear texturas tan suaves y tan decaídas como el caso de la tela. Sabemos que el mármol es una piedra bastante dura, bastante firme, y entonces ahí es donde entra la habilidad de él con el cincel para poder crear esta textura de algo bastante liviano, bastante fluido como es la tela. Miguel Ángel tenía 24 años cuando él realizó esta escultura. Otro, y también un poco curioso, es el Moisés. El Moisés va a estar, lo podemos encontrar en la tumba de uno de los papas. Entonces, este fue diseñado para ser visto desde abajo por la inmensidad que tenía. De hecho, a un inicio se pensaba realizar de unos 40 metros de altura, acompañado con muchísimas más esculturas. Sin embargo, como se le fueron cortando poco a poco el dinero para poder realizar su obra, al final tuvo que hacerlo más pequeño, o sea, a menor escala, y poder utilizar el presupuesto que ya estaba establecido. Algo que llama mucho la atención es que él logra representar como tal los 4 elementos platónicos, en este caso la tierra, que es por la pierna, con los pliegues de la ropa a modo de una cueva, en este lado; el aire, que es aquella sensación de que si la misma estatua estuviese respirando, también la parte de las aletas en la nariz, acá lo podemos observar un poco más a fondo; el agua, que es por la barba a manera de cascada, tratando de realizar esa caída; y finalmente el fuego en los cuernos que está colocado en la cabeza de él. La intención inicial de los cuernos que tenía en este caso Miguel Ángel es dejar un espacio de entrada de luz por la parte posterior para que se reflejara en los cuernos y luego esa luz se reflejara indirectamente a la cara de Moisés. Entonces, por eso es de que se hacía esa idea del fuego. Está el David, una de las obras más reconocidas a nivel mundial, y fue esculpido entre 1502 y 1504. Algo que se destaca acá es el estudio de la anatomía y el realismo como tal de los músculos del cuerpo humano. Algo que le gustaba mucho plasmar a Miguel Ángel en este caso eran los desnudos, y esta estatua es de un gran alto, más de 4 metros de alto, y podemos observar esos detalles hiperrealistas. Y en el caso de la pintura tenemos la bóveda de la Capilla Sixtina. Es un conjunto de de varios cuadros, entre los cuales vamos a destacar la creación
que en la creación nuevamente vemos un poco del uso de la anatomía, por el hecho de que el espacio donde se encuentra Dios, que es el lado derecho, se aprecia una capa a manera de bulbo que, según los estudios de los científicos, corresponde a la forma anatómica del cerebro. Y luego tenemos la parte del juicio final, también dentro de la Capilla Sixtina, donde fue tomado el tema del Apocalipsis, según San Juan, para lograr realizar esta pintura. Entonces, siendo Jesús al lado de María el centro de la pintura, y luego en la parte derecha observamos a todas las personas que fueron condenadas para ir al infierno, y en la parte izquierda la resurrección de los muertos y todas aquellas personas que fueron seleccionadas para poder ir al cielo, así como los dos ángeles en esta parte de abajo que sostienen tanto el libro de la vida como el libro de la muerte, que iban siendo parte de esto del juicio final. Bien, entonces terminaríamos por acá la parte del 480 y estaré dando indicaciones dentro de la plataforma.